Para la racionalidad moderna, el mito, estos antiguos relatos, fueron un intento por comprender al cosmos y por explicar el origen del hombre a través de metáforas que con el tiempo han quedado descartadas. Para el psicoanálisis y el arte, en cambio, el mito es un medio para acceder a realidades profundas que de otro modo quedarían inaccesibles. Lo que queda claro es que para la sociedad moderna, estos antiguos relatos siguen cumpliendo una función vital. El mito forma parte de una organización de pensamiento. Si todas las cosas que yo no puedo explicar o que el hombre no podía explicar en ese momento, lo explicaba a través de un mito. Y se basaba en elementos de la naturaleza, elementos que eran imposibles de comprensión. En la mitología guerrera de Occidente hay dos obras principales. Una es el Antiguo Testamento y la otra la Ilíada. La Ilíada cuenta la historia de la guerra de Troya, de la cual Héctor es su líder principal y absoluto. Según el oráculo, mientras él viviera, la ciudad iba a permanecer invicta. De los 10 años que duró la guerra, Héctor estuvo a la cabeza del ejército troyano 9. Yo diría que es como el arquetipo de todas las guerras. Y uno después lo puede ver reproducido en muchas representaciones. Es un tipo de guerra muy arcaica, o sea, estamos hablando del siglo XII, ¿cuántos han pasado? 33 siglos, 3.300 años. Una guerra muy arcaica, hecha con lanzas, flechas y fuerza humana, fuerza biológica. Lo más fuerte, y en Homero es maravilloso, es magistral, es conocido, los versos de Homero son verdaderas tomas de cine de las batallas singulares, ¿no? Con un realismo o a veces hiperrealismo increíble como está descrito, cómo luchan los soldados. Lo interesante de esa guerra para nosotros, y la gran diferencia con las guerras actuales, es que los combates son singulares. Los héroes tienen nombre y apellido, no hay anonimato. Los héroes no solo son ellos solos como individuos humanos, sino que detrás de cada uno de los grandes héroes hay dioses que los apoyan. La guerra de Troya es algo siempre nuevo para los lectores también, porque uno encuentra no solamente lo pasado, sino un presente constante. Pegué decía que el diario de hoy es viejo por la tarde, en cambio Homero es siempre nuevo. Cuando Héctor, digamos, parte a la guerra, ¿sí? Para defender a Troya, para defender a su padre, que era rey, a su propia casa, ¿sí? Monárquica, evidentemente él se apropiaba de ciertos sentimientos acerca de todo eso. Él iba para defender, al menos en la lectura que nos hace Homero en la Ilíada, él iba para defender todo esto, con lo cual sentía un sentimiento de pertenencia intrínseco. No nos olvidemos que Troya está sitiada. Entonces Héctor está ofrendando su vida para tratar de salvar a su población y salvar a su gente. Esto va a encarnar lo que es la disciplina posteriormente. Héctor sabía que iba a morir en la guerra de Troya. Antes de salir al combate se despide entonces de su mujer, Andrómaca, y de su hijito. Es un momento terrible, pero Héctor era el líder espiritual de su pueblo. No podía ni quería escapar a su destino. Héctor encarna lo que es el héroe y el valor. Héctor es el hijo de un rey, es el hijo de Príamo, del rey de Troya, y supuestamente él era el heredero al trono. Héctor encarna lo que es el valor de ese pueblo sobre o depositado en una persona. Él sabe que va a la muerte. ¿Por qué? Porque en un hecho anterior, cuenta la leyenda, que Héctor mata a Patroclo, el mejor amigo de Aquiles. Así que él sabía perfectamente que tarde o temprano se iba a enfrentar con Aquiles. Él no conocía la debilidad de Aquiles, así que se sabía que él iba a morir. Si yo tuviese que resumir el mensaje de Homero en la Ilíada y en la Odisea, es que hay cosas por las cuales vale la pena vivir y también morir, porque el morir no es lo último. Héctor es alguien que nos conmueve por su amor a su familia, nos conmueve la despedida a su esposa, a su padre, sabiendo que va a morir, pero también sabe que va a vivir más allá de esa muerte, ¿no?
Aquiles, del bando ofensor, los aqueos, se había negado a combatir. Estaba enemistado con Agamenón, otro líder de su mismo ejército. Sin embargo, al enterarse de que Héctor había matado a su amigo Patroclo, decide entrar en combate. Esto cambió la situación de fuerzas, ya que se suponía Aquiles era el único capaz de enfrentar y vencer a Héctor. Al morir el mejor amigo de Aquiles, que es Patroclo, él suspende su cólera, hace todas las honras fúnebres, que también es algo súper sagrado, y después vamos a hablar de Príamo. Las honras fúnebres a su amigo, a su mejor amigo, es también entonces la historia de una amistad entrañable, de una amistad entre hombres, entre varones, entre grandes guerreros, muy, muy fuerte. El que Héctor haya matado a Patroclo hace que él suspenda su cólera y vuelva a entrar en batalla, y eso es decisivo para que ganen los griegos, ¿no? Podríamos decir que la guerra es como una de las historias constantes y principales de la mitología, y que nosotros de alguna manera, en tanto seguimos siendo guerreros en nuestro mundo contemporáneo, seguimos participando del universo del mito. Un novelista inglés decía que el mito era un chispazo de verdad caída en la imaginación de los hombres. Hay muchas definiciones que podríamos dar de mito. A mí me gusta esta, es más poética si se quiere. No es tan irracional, hay en el fondo algo irracional que se quiere explicar. Entonces, el mito trata de encontrar por caminos distintos esa realidad que se busca. Por supuesto que la realidad humana es una realidad constantemente entrelazada de odios y amores, guerras y aspiraciones a la paz. Entonces es lógico que sí, que esté presente constantemente en el pensamiento de los hombres. Finalmente, Héctor y Aquiles se encuentran en las afueras de la ciudad. Luego de perseguirse dando 3 vueltas a las murallas, se enfrentan cara a cara. Aquiles, con su lanza, atraviesa y mata a Héctor. Luego, para cumplir con su ritual de venganza, lo ata a un carro y lo arrastra durante 9 días, hasta borrar de él todo rastro humano. Y estos guerreros matan con placer, matan con dolor, matan con emoción. Con placer yo no diría. En algún momento encuentran ese placer y caen en lo que los griegos llamaban la hibris. Podríamos traducir, normalmente lo traducimos como desmesura. Ese placer podría encontrarse en el hombre que cae en la hibris, que cae en la desmesura, como cae Aquiles en determinado momento cuando en su afán de venganza mata a Héctor y se ensaña terriblemente con el cadáver. ¿Y qué hace? Lo arrastra lo 3 vueltas. Arrastra. Antes del combate, Héctor muy caballerosamente le había pedido que tuviera la deferencia de, si él moría, entregar su cadáver a su familia, y que si él lo mataba iba a hacer lo mismo con el cuerpo de Aquiles. Aquiles tiene una conducta brutal con el cadáver de Héctor. Lo ata a su carro y lo arrastra alrededor de las murallas de Troya, haciendo que el cadáver golpee contra el piso, para que todos vean cómo su jefe no solo fue asesinado, sino que está siendo humillado. Peor que la muerte era la humillación del cadáver, y acá aparecen mucho las cuestiones religiosas, ¿no? Y Aquiles se deja llevar por un rapto de ceguera y de violencia. Aquiles arrastra el cuerpo de Héctor a propósito porque sabe perfectamente que lo está viendo Príamo, y esa es una cuestión intolerable. El cuerpo de un guerrero debe ser entregado para ser sepultado, porque si no, no iba a recibir los beneficios del Monte de los Olimpos o lo que podía llegar a pasar en otra vida. Esa cólera lo ciega y no le permite hacer lo que es propio del hombre, que es respetar también a los muertos. Ahora, ¿qué pasa? Héctor es protegido por un dios y por más que Aquiles intente destruir su cuerpo, no lo logra. Deja el cuerpo
a la intemperie para que se lo coman los pájaros y los perros durante 12 días. Ningún animal se atreve a acercarse al cuerpo y los gusanos no se comen a Héctor y el cuerpo de Héctor brilla. Está muerto, pero está protegido sagradamente. Entonces, en estas circunstancias, el papá Príamo, viene para mí la escena más conmovedora de toda la guerra, porque es donde los opuestos se encuentran no como enemigos, sino como humanos, como seres humanos. Príamo tiene una actitud de padre, una actitud de rey y una actitud de padre. Príamo se presenta ante el campamento de los mirmodones y le pide, por favor, a Aquiles que le entregue el cuerpo de su hijo. Y le dice, no te lo pido como rey, te lo pido como padre. Sabés perfectamente que un combatiente, un guerrero debe ser enterrado. ¿Qué hace el viejo? Se arrodilla, abraza las piernas de Aquiles, toma la mano asesina de Aquiles y la besa. Y Aquiles sabe que comete un error. Y sabe que lo que hizo fue llevado por la ceguera, o por el odio, o por el rencor, del dolor que tenía de Patroclo muerto. Y se lo entrega. Nietzsche dice que el sentimiento más humano de todos es la compasión. Poder ponerse en el lugar del otro. Acá en Homero está, en una escena muy breve, está el núcleo de la compasión humana. La compasión humana es poder ver al otro como semejante, como igual a vos. Ahora, no es ver al otro, a tu hermano como semejante, sino ver al otro como semejante, al que es enemigo. Al otro, al enemigo, hay que deshumanizarlo. Este legado mítico atraviesa y atravesó todas las guerras desde entonces. La crueldad domina la escena. Los pueblos, las tribus, las naciones, formadas en mitologías de guerra, son las que prevalecen y las que transmiten a sus descendientes esta visión del mundo. La guerra lo que trae es una dinámica de la otredad, digamos. Es decir, necesitas convertir al otro en un demonio para poder destruirlo. Podemos pensar también en la guerra que hizo Roma contra Cartago, que no solo exterminaron a todos, destruyeron la ciudad hasta los cimientos, araron la tierra y pusieron sal en la tierra para que fuera estéril, es decir, el exterminio absoluto del otro, que no quede nada. Eso es demonizar al otro, ¿eh? Y eso está en Troya también. Pensar en la humanidad es pensar cómo cierto grupo social se define como un nosotros humano en un momento determinado. En ese sentido es donde uno puede llegar a colocar simbólicamente y como narración lo no humano y por lo tanto lo inhumano. Y en este sentido también cómo se aplican ciertas costumbres, reglas, tradiciones y comportamientos o conductas a lo humano y a lo no humano. Hay un rasgo de deshumanización también, tal vez presente en la guerra de Troya. Por ejemplo, Héctor sabe que va a morir y va a la batalla. Pero yo no diría que es deshumanización, al contrario. Creo que es conciencia profunda de su vocación de hombre. Yo lo decía porque de alguna manera me hace acordar a esas escenas que uno ve de la Primera Guerra Mundial, tremendas, en donde un montón de personas caminan hacia la línea de fuego para hacer carne de las balas, sabiendo que al rato, digamos, después de los primeros 200 o 300 muertos, los que vienen más atrás van a lograr pasar la línea enemiga. Sí, pero acá la gran diferencia es que cada uno es consciente de su vocación, de su esencia. Héctor, como Aquiles, por otra parte, saben que van a morir y sin embargo saben que tienen que cumplir esa, llamémosle, vocación, que tienen que cumplir un papel en la historia y que si lo cumplen van a quedar en esa vida que va más allá de la vida terrena que se llama la vida de la fama.
En la mitología guerrera, el enemigo es siempre un monstruo y es necesario matarlo para salvar al propio pueblo. Si vos definís humana a una persona, ¿cómo podés justificar de alguna manera el uso de tortura? O de lo contrario, si lo definís como no humano, ¿cómo podés llegar a justificarla? Está habiendo, digamos, serios debates éticos acerca del uso de la fuerza para la obtención de información, que en realidad lo hubo siempre, ¿sí? Pero digamos ahora está teniendo ciertas consecuencias políticas a raíz de la invasión norteamericana en Irak. Habría que explorar de manera más detallada acerca de cuáles son las percepciones de los soldados que están combatiendo en Medio Oriente acerca de las personas con las que están luchando. Pero no solamente eso, también hay que tener en cuenta de qué manera Oriente se instaló en el imaginario occidental. El amor al enemigo es un invento cristiano. Antes de Cristo a nadie creo que se le hubiera ocurrido decir ama a tu enemigo, es un disparate, hubieran respondido. Desaparecerían todas las guerras así. Es que el amor al enemigo no implica que no exista el enemigo. A veces nuestras limitaciones hacen que sigamos siendo enemigos y que se tenga que combatir, pero digamos, el ideal cristiano ahí sería combatir sin odio. Si nosotros pensamos hoy por hoy, a raíz de toda esta historia de construcción simbólica de este otro, ¿sí? Que son para muchos los árabes o los musulmanes, que es producto de un proceso histórico determinado, ¿sí? Pensás, por ejemplo, en la figura del terrorista. ¿Cómo está siendo construido simbólicamente el terrorista desde el 11 de septiembre a la fecha? ¿Está siendo definido como un humano? ¿Está siendo definido como un no humano? ¿Quiénes son los promotores de esos discursos que definen qué es lo que es y qué es lo que no es la humanidad de un terrorista? ¿O quién es un terrorista y quién no lo es? ¿O qué es y cómo debemos entender el mundo islámico? Es decir, acá hay una cuestión que tiene que ver con el poder de los discursos y cómo esos discursos se instalan en los imaginarios sociales. Los relatos de la gesta de Troya se transformarían en disparadores de la cultura guerrera de Occidente. Y esta cultura de la guerra va a tener influencia también en las artes tradicionales. En gran medida me parece que la mitología griega llegó, digamos, hasta hoy, básicamente porque gran parte de la ciencia, del arte, de diversas producciones artísticas, como la literatura, el teatro, etcétera, fueron ampliamente, digamos, influenciadas por el modelo griego. El combate singular es recuperado por el cine y por el teatro. Por ejemplo, en el cine vos lo podés ver no solo en las películas de guerra, sino en las películas de cowboys, en el western, que ya es un género que ha pasado de moda, ¿no? Pero que fue muy poderoso durante un montón de décadas. Las películas de la Segunda Guerra Mundial, en la actualidad lo podés ver en algunas películas de ciencia ficción donde hay guerras, como La Guerra de las Galaxias y otras. En toda película épica donde hay guerra va a aparecer, para que haya emoción en el espectador, no podría ser nunca una película de anónimos, no podría ser nunca una película meramente tecnológica. Hacen lo mismo que hizo Homero, solo que en la época de Homero era así, ¿eh? Es decir, duelos singulares entre personajes antagónicos de ambos bandos, pero que tienen singularidad, que tienen identidad y que hacen que el público se identifique con esos seres, y eso es lo que produce emoción. Los griegos parecen haber inventado el ideal de lo que debe ser el líder conductor de un pueblo, una especie de padre, guía, protector pero exigente que vemos asomar en distintos momentos de la historia.
Cuanto más disciplinado esté ese ejército, más leal o más subordinado va a estar ese jefe. Y si ese jefe es un buen líder, en este caso Héctor, si vamos a jugar con la figura de Héctor, que encarna ciertos valores, valores de responsabilidad, de heroicidad, de grandeza, de entrega por la nación, estas cosas va a hacer que el ejército o sus tropas estén subordinadas a él. Y eso lo va a dar lo que va a ser el ideal de líder, o que más adelante nosotros vamos a conocer como un líder, como un buen comandante y demás, que va a lograr esa adhesión voluntaria de su pueblo. Los héroes tienen conciencia de su propia muerte. Los héroes, para convertirse en héroes míticos como Aquiles, tienen que morir jóvenes, ¿eh? El Che Guevara sabía que iba a su muerte en Bolivia. No hay cosa más grande o cosa más importante que dar la vida por un ideal, en este caso por la patria, por la nación. Todas las generaciones pasan, todas mueren, pero los héroes permanecen en la memoria. Fui soldado conscripto en la época de Malvinas y es una anécdota personal, ¿no? Así que también teñida de todo lo subjetivo que puede ser. Yo me acuerdo que el 2 de abril, cuando se anuncia la toma de Malvinas, yo estaba en la provincia de Neuquén, con todos soldados desconocidos, todavía no éramos amigos, recién estábamos juntos. Estaba en la banda de música. Y después de avisarnos que había sido retomada las Malvinas, nos pusimos a charlar los soldados. Mis compañeros eran la mayoría santiagueños, algunos pocos neuquinos y muy poquitos de Capital Federal. Y lo que recuerdo es el primer comentario: nos van a destrozar. Te imaginas que la palabra era otra. Pero el segundo fue: yo quiero estar ahí. En ese momento la mayoría de mis compañeros se ofrecieron como voluntarios. A mí me duele un poquito a veces esa imagen de los chicos de la guerra, cuando de alguna manera fui partícipe y vi el valor de gente que quería luchar por lo que creía bueno y verdadero. De alguna manera me hace acordar a aquellos que en la Ilíada eligen su propia muerte.